Hola, hola, mi gente guapa. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito de chismes, análisis y mucho, mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los galanes turcos más populares y controvertidos del momento, Can Yaman. Un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que, como toda gran estrella, no está exento de polémicas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y el escándalo que lo persigue. Vamos a desmenuzar todo, desde sus inicios como abogado hasta su ascenso meteórico a la fama, pasando por los rumores, las controversias y, por supuesto, el talento innegable que lo ha llevado a donde está. Así que ponte cómodo, prepárate tu bebida favorita y acompáñame en este viaje lleno de giros inesperados. Y antes de que empecemos, quiero recordarte que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Un hombre que con su carisma, su atractivo físico y su talento actoral ha logrado traspasar fronteras y convertirse en un ícono para millones de fans alrededor del mundo. Pero detrás de esa imagen de galán irresistible, se esconde una historia llena de altibajos, de éxitos y fracasos, y por supuesto, de mucha controversia. Una controversia que a menudo parece seguirlo como una sombra, alimentada por rumores, declaraciones fuera de contexto y la implacable lupa de los medios. Su historia comienza en Estambul, donde nació y creció. Proveniente de una familia con raíces en Albania y Macedonia del Norte, Can demostró desde muy joven una gran inteligencia y dedicación a los estudios. No era el típico chico estrella que soñaba con las luces del escenario. Su ambición era distinta, más académica. Se graduó con honores en Derecho y comenzó a trabajar como abogado. Sí, abogado. ¿Quién lo diría, verdad? Un defensor de la ley, vestido con traje y corbata, defendiendo causas en los tribunales. Una imagen que contrasta fuertemente con el Can Yaman que conocemos hoy, el ídolo de masas, el galán de telenovela. Pero el destino, como suele ser, tenía otros planes para él. Un encuentro casual con un productor de televisión lo cambió todo. Un encuentro que, según cuentan las leyendas urbanas de la industria, se produjo en un gimnasio. Can, con su imponente físico y su carisma natural, llamó la atención del productor, quien intuyó en él un potencial para la pantalla. Su atractivo físico y su personalidad arrolladora no pasaron desapercibidos y pronto recibió una propuesta para incursionar en el mundo de la actuación. Y así, sin pensarlo dos veces, Can Yaman dio un giro de 180 grados a su vida y se lanzó de lleno a la aventura de la interpretación. Un salto al vacío, un cambio radical que pocos se atreverían a hacer, pero que Can asumió con la audacia y la confianza que lo caracterizan. Sus primeros papeles fueron en series de televisión turcas, donde rápidamente comenzó a destacar por su talento y su carisma. No fue un camino fácil, tuvo que aprender a desenvolverse frente a las cámaras, a interpretar personajes complejos y a conectar con el público. Pero su dedicación y su esfuerzo dieron sus frutos. Poco a poco fue ganando experiencia y reconocimiento. Pero fue con la serie Erkenci donde alcanzó la fama internacional. Su personaje de Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global y Can Yaman se transformó en una estrella de la noche a la mañana. Un éxito arrollador que lo catapultó a la cima. El éxito de Erkenci lo catapultó a la fama internacional. Comenzó a recibir ofertas de trabajo de diferentes países, incluyendo Italia, donde se mudó para protagonizar la serie Viola come il mare. Su popularidad creció aún más y se convirtió en uno de los actores turcos más solicitados del momento. Su agenda se llenó de proyectos, entrevistas y eventos. Viajaba constantemente de un país a otro cumpliendo con sus compromisos profesionales. Se convirtió en un ciudadano del mundo, un embajador de la cultura turca. Pero, como suele suceder en estos casos, la fama también trajo consigo la polémica. Can Yaman ha sido objeto de críticas y controversias por diferentes motivos. Algunos lo acusan de ser demasiado egocéntrico y arrogante, mientras que otros critican su comportamiento en algunas entrevistas y eventos públicos. Se le ha tachado de presumido, de engreído, de creerse superior a los demás. Pero, ¿es justa esta imagen? ¿O es una caricatura construida por los medios?
Uno de los escándalos más sonados fue el que se originó a raíz de unas declaraciones que hizo en una entrevista sobre sus compañeras de trabajo. Sus palabras fueron interpretadas como machistas y sexistas, y generaron una gran ola de indignación en las redes sociales. Can Yaman tuvo que salir a pedir disculpas públicas y aclarar sus dichos, pero el daño ya estaba hecho. La polémica se desató, las críticas arreciaron y su imagen pública se vio seriamente afectada. Este incidente puso de manifiesto la importancia de ser cuidadoso con las palabras, especialmente cuando se es una figura pública. Otro aspecto que ha generado controversia en torno a Can Yaman es su vida personal. Sus relaciones amorosas han sido objeto de especulaciones y rumores constantes. Cada vez que se le ve con una mujer, los medios se apresuran a anunciar un nuevo romance. Su vida sentimental se ha convertido en un tema de interés público, un culebrón que se alimenta de chismes y especulaciones. Su romance con la presentadora italiana Diletta Leotta, por ejemplo, fue seguido de cerca por los medios de comunicación y generó un gran revuelo. La relación terminó de forma abrupta y en medio de rumores de infidelidad y problemas de comunicación. Una ruptura que ocupó portadas de revistas y programas de televisión durante semanas. Pero más allá de los escándalos y las polémicas, es importante reconocer el talento y el trabajo duro de Can Yaman. Es un actor que se ha esforzado por mejorar y crecer en su carrera. Ha tomado clases de actuación, ha aprendido idiomas y se ha preparado físicamente para sus papeles. Su dedicación y su pasión por la actuación son innegables. No se ha conformado con ser un simple galán de telenovela. Ha buscado constantemente nuevos desafíos, nuevos personajes que le permitan demostrar su versatilidad como actor. Además, Can Yaman es un hombre comprometido con causas sociales. Ha participado en campañas de concientización sobre diferentes temas, como la lucha contra el cáncer y la defensa de los derechos de los animales. También ha apoyado a organizaciones benéficas que trabajan en favor de los niños y los jóvenes. Un compromiso social que demuestra su lado más humano y solidario. Un lado que a menudo queda eclipsado por las polémicas. Es innegable que Can Yaman es una figura controversial. Su personalidad extrovertida y su estilo directo no siempre son bien recibidos por el público y los medios de comunicación. Pero también es cierto que es un actor talentoso y apasionado que se ha ganado el cariño de millones de fans en todo el mundo. Un cariño que se manifiesta en las redes sociales, en los eventos públicos y en cada uno de sus proyectos. La clave para entender el fenómeno Can Yaman radica en su autenticidad. Es un hombre que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No pretende ser perfecto y no se preocupa por complacer a todo el mundo. Esta autenticidad es lo que lo hace tan atractivo para muchos de sus fans. Un hombre que se muestra tal cual es, sin máscaras ni artificios. Y hablando de fans, la legión de seguidores de Can Yaman es impresionante. Lo apoyan incondicionalmente en cada uno de sus proyectos y lo defienden a capa y espada ante las críticas. Los fans de Can Yaman son una comunidad unida y apasionada que se extiende por todo el mundo. Un ejército de admiradores que lo siguen a todas partes y que lo convierten en un fenómeno global. Pero volviendo al tema de los escándalos, es importante señalar que muchas veces las noticias que circulan sobre Can Yaman son exageradas o incluso inventadas por los medios de comunicación. La prensa rosa se alimenta del morbo y la polémica, y no siempre se preocupa por verificar la veracidad de la información que publica. Se crean historias, se manipulan declaraciones y se difunden rumores para generar interés y aumentar las ventas. Es por eso que es importante ser críticos y no creer todo lo que leemos o escuchamos sobre Can Yaman. Debemos separar la realidad de la ficción y formarnos nuestra propia opinión sobre este actor controversial. No dejarnos influenciar por los prejuicios y las opiniones ajenas. Can Yaman sigue trabajando arduamente en su carrera. Ha participado en diferentes proyectos de televisión y cine, tanto en Turquía como en Italia. También ha incursionado en el mundo de los negocios, lanzando su propia marca de perfumes y ropa. Un emprendedor que busca diversificar sus actividades y explorar nuevos horizontes. Su futuro es incierto, pero una cosa es segura, Can Yaman seguirá dando de qué hablar. Su talento, su carisma y su personalidad arrolladora lo convierten en una figura imprescindible en el mundo del entretenimiento. Un personaje que genera pasiones, despierta envidias y no deja indiferente a nadie. En resumen, Can Yaman es un actor talentoso y controversial que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo.
Su historia es una mezcla de éxitos, fracasos, polémicas y mucho drama. Un hombre que ha sabido reinventarse y superar los obstáculos para seguir brillando en la industria del entretenimiento. Un personaje fascinante que nos seguirá dando mucho de qué hablar. Un hombre que, a pesar de las críticas y las controversias, sigue adelante con su carrera, demostrando que tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Su historia es una lección de perseverancia, de audacia y de autenticidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Recuerden que lo importante es formarnos nuestra propia opinión y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de Can Yaman? ¿Les gusta como actor? ¿Creen que es justo el escrutinio al que está sometido? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad para que podamos seguir compartiendo chismes, análisis y mucho drama. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima.